días. Pues aquí estamos un martes más, después de muchos martes sin presentaros una entrevista a emprendedores. Pues estamos aquí. Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, las entrevistas para emprendedores es un martes especial porque invitamos a personas valientes que se comprometieron a llevar su vida a otro nivel. Y hoy queremos compartir pues con Celia Gisbert, que ya os contará a qué se dedica, y también iremos contando de qué la conocemos. Y bueno, pues hoy toca martes de emprendimiento. Esperamos que os sirva de inspiración y de propósito. Bueno, buenos días a todos, como siempre, encantada de grabar sobre todos estos episodios. Ya sabéis que nos encanta mostrar historias de personas emprendedoras que han decidido cumplir sus sueños y no los de otra persona. Así que ya mi compañera ya ha dicho su nombre. Darte los buenos días, darte la bienvenida. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, antes de nada, gracias. Gracias por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión. Y a ver, ¿qué sacamos? Pues nada, empezamos cuando quieras. Y la primera, queríamos preguntarte, porque al final esto lo hacemos para eso, para todas esas personas que no se atreven como a dar el paso de emprender o están empezando y están muy agobiados y a lo mejor lo quieren dejar. Siempre es como que vemos lo malo. Entonces lo hacemos un poco para que la gente vea que, oye, que sí, que emprender cuesta, pero que tiene muchas cosas buenas. Entonces queremos saber, para poner a la gente un poco así en el hilo, cómo era tu vida antes de emprender. Pues mira, mi vida antes de emprender, estuve trabajando durante un tiempo en el banco, en comunicación, en un banco, y luego me fui a trabajar a una empresa que se llama Telus, que era subcontratada por Facebook. Mi trabajo era moderar el contenido, es decir, quitar de la red lo que nadie quería ver. O sea, imaginaros el contenido que se veía en la carga mental que traía, la carga psicológica. Entonces, era un trabajo que no estaba mal, estaba bien pagado, era cómodo, práctico. Luego, cuando empezó el COVID, nos mandaron a casa, teletrabajamos 2 años o así, y bueno, ok. Y yo ahí ya me di cuenta de 2 cosas, que yo no quería seguir trabajando en Telus y que yo no quería volver a una oficina. Entonces, nació Aran, mi hijo pequeño, y cuando él tenía 8 meses o 9 meses, algo así, en agosto, de un día para otro, nos dijeron, os volvéis mañana a la oficina o no volvéis. Se aplica un ERTE o un ERE y un ERE, perdón, y no volvéis. Y entonces, pues eso es lo que hice. Yo tuve como 4 horas para decidir si volvía a la oficina o no, y dejaba en agosto a mi hijo pequeño, muy pequeño, con alguien que aún no tenía ni idea de quién podía ser, porque su padre trabajaba todo el día. Entonces, pues bueno, al final la decisión se tomó sola y yo no vuelvo. Me indemnizaron, fui al paro, y estando en el paro, otra amiga, Cristina, me dijo, mira, he visto esto, un curso de marketing digital. Yo ya me había dedicado a marketing y la comunicación en mi anterior trabajo. ¿Por qué no lo hacemos? Y lo hicimos juntas. Y en este curso te decían, bueno, como en 3 meses ya vas a tener tu primer cliente y eso. En nuestro caso no fue así. No tardamos 3 meses, creo que tardamos un poco más, pero no mucho más. Y ahí ya fue, bueno, realmente aquí ya no hay vuelta atrás. Una vez empiezas, bueno, yo no volvería a trabajar para alguien más. Bueno, muy, muy mal tiene que estar la situación para que lo vuelva a hacer. Ya has contado, pues eso, por qué decidiste emprender, cómo fue tu proceso de emprendimiento, que hiciste un curso que ya manejabas herramientas de marketing, o sea que el curso para ti fue como confirmar o consolidar conocimientos que ya tenías. Entonces, cuando empiezas el proceso, ¿qué
¿Qué miedos te paralizaban? ¿Qué dudas tuviste al principio? Pues tuve la duda de que el curso era caro para lo que era en ese momento mi situación económica. Yo estaba en el paro. Tuve la duda de, bueno, a ver si esto va a servir de algo. En ese momento mi expareja, él me decía, bueno, yo te ayudo, pagamos, o sea, pago el curso, pero no estaba tampoco convencido. Entonces, bueno, teníamos un poco la duda esa de si esto va a servir de algo y luego de si realmente vamos a tener algún cliente. Y ese curso, además del conocimiento técnico, realmente lo que me dio fue un crecimiento personal importante. Saber que realmente al final la mayoría de estos son creencias limitantes, que no son verdad, que mucho o gran parte de lo que te pasa depende de ti, que está en tus manos poder cambiarlo, poder gestionarlo de otra forma, poder enfocarlo de otra forma y eso realmente. Muy bien, a ver, al final, pues lo que dices, sí que tuviste como un acompañamiento del papá de tus hijos. Lo único que es, como nos has contado, que entraste en un curso de marketing, que se supone que ibas a tener a los 3 meses clientes, pero al final no los tuviste y tal. ¿Tuviste que cambiar algún tipo de creencia o modificar la mentalidad para poder seguir con este emprendimiento, con este camino? Sí, realmente esos primeros meses hasta que no conseguimos un cliente y luego ya otro más y eso, al final tu cabeza te está diciendo, o la mía al menos me estaba diciendo todo el rato, cuidado, que esto no funciona, que se termina el paro, que no sé qué. Además, en el momento en que conseguimos el segundo o tercer cliente, para poder facturar yo ya me hice autónoma, con en teoría, con la conciliación del paro, es decir, que tú tenías el paro y podías seguir cobrando el paro los meses que fuera, pero la gestoría se equivocó, me lo hizo mal, me dejaron sin paro. Entonces fue un poco de pánico absoluto de es que esto tiene que funcionar sí o sí, si no funciona tengo que volver a la oficina y el niño es muy pequeño. Entonces es como que mi cabeza estaba muy loca en ese momento, muy acelerada. Y tuve que hacer, claro, un ejercicio muy grande de eso, de poner el foco en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía cambiar, intentar dejar de comerme tanto la olla, intentar ser más positiva, bueno, sí que tuve que hacer un cambio de mentalidad grande y aún lo sigo. O sea, eso realmente fue el primer pequeño pasito, porque luego al final no paras de crecer nunca y de aprender nunca. Y siempre te pasan cosas que se escapan de tu control y depende ya de ti cómo gestionarlo y cómo enfocarlo. O sea que has tenido varios desafíos al comenzar y quería preguntarte en esos desafíos lo que dices tú, va mucho la mentalidad, el crecimiento personal, la cabeza que a veces nos juega malas pasadas. En esos momentos, ¿en algún momento pensaste en abandonar como efectivamente no has abandonado, qué te sostuvo para no hacerlo? Pues sí, lo he pensado varias veces. O sea, en algún momento o cuando de repente se caen los 2 o 3 clientes que tienes y te encuentras un día para otro sin nada, pues sí que lo he pensado. Mira, yo no puedo más, estoy agotada mentalmente de tener que ser fuerte, de intentar buscar siempre la forma de que esto funcione. Y varias veces, incluso hace poco mandé un currículum a una empresa, hice las entrevistas y todo, y por suerte al final el proyecto se cayó y no salió. Y yo creo que también era una señal de que nada, que hay que seguir. Y ¿qué es lo que me ayudaba? Pues un poco pensar en que no tengo muchas opciones realmente,
que yo emprendí en gran parte por conciliar, porque no puedo hacer gran cosa más, porque el padre de mis hijos, bueno, tiene un horario muy volátil, no se puede contar con él. No creo que sea responsabilidad de mis padres cuidar de mis hijos, entonces realmente ha sido mirarlos a ellos y pensar, yo quiero estar presente, quiero y tengo, es que no hay muchas más opciones. Entonces ha sido mirarles a ellos y decir, yo quiero estar aquí. Me parece muy bonito lo que acabas de decir de, pues, que lo de tus hijos, ¿no? O sea, para ti tu mayor foco para el emprendimiento son tus hijos, pero esa frase que has dicho de que piensas que tus padres no tienen la responsabilidad de cuidar a tus hijos, me parece súper importante, me parece muy bonita, que empatizas mucho con ellos, porque hoy en día la mayoría de yayos, bueno, perdón, yo digo yayos porque estoy en Valencia, abuelos, perdón, se quejan mucho, ellos quieren mucho a sus nietos, pero muchos se quejan de la carga que tienen con los nietos por el tipo de vida que lleva la mayoría de las personas hoy en día en sus trabajos convencionales, en sus trabajos por cuenta ajena. Entonces, aunque tú en tu casa estés emprendiendo y al final hagas horas, porque al principio o haces horas o no vas o no vas a salir adelante, es lógico y normal, como en todos los sitios, en todos los emprendimientos, en todos los locales, en todos los trabajos, o en un trabajo igual, en un trabajo normal, o te pones las pilas o te echan porque ven que no trabajas, por ejemplo. Entonces, al final, es muy bonito que tú lo enfoques desde ese punto de vista, porque tú lo haces, ya, o sea, ya no solo por estar con tus hijos, sino por evitarle a tus padres esa carga que realmente no es necesaria. O sea, los abuelos al final están para disfrutar de los nietos, no para cuidarlos, ni para enseñarlos, digamos. Eso es cuestión nuestra. Y me parece muy bonito que hayas dicho eso. Entonces, hilando un poquito esto, me imaginaré la respuesta. Vale, pero el emprendimiento vale muchas veces, y más ahora que estamos en una era muy digital y muy de IA, está basado está como muy visualizado el que estás encerrado en la habitación, en tu casa, es muy solitario, no tienes apoyo, muchas veces te ves solo. Entonces, queríamos saber tus grandes apoyos o tu mayor apoyo desde que empezaste a emprender hasta ahora, ¿quién ha sido? Pues, o sea, sí que creo que hay una parte muy importante de que sobre todo si emprendes digitalmente, que te ves muy sola. Y creo que esto es algo que es así y que tienes que activamente hacer algo para que esto no pase. Entonces, mis grandes apoyos han sido, por una parte, el grupo de WhatsApp donde estamos y luego, pues, mi familia. También he tenido la suerte, sobre todo en los últimos meses, de encontrar grupos de networking y de empresarios, de gente que está igual. Entonces, al final creo que es súper importante rodearte de gente que está igual que tú, de gente o que está emprendiendo o que ya tiene su negocio, porque al final es donde encuentras realmente un soporte moral y una ayuda emocional que si no compartes con nadie, al final te lo terminas comiendo tú todo y es muy difícil. Sí, hemos visto tus desafíos, hemos visto por qué y el para qué lo haces, hemos visto pues los apoyos, que aunque decimos es un camino solitario, pero siempre encontramos, parece que personas que estén en el mismo mundo y nos apoyamos entre unos a otros. Entonces ahora vamos a pasar del tema desafíos, miedos y tal, y entonces te quiero preguntar, empezamos la entrevista preguntándote cómo era tu vida antes, pues ahora quiero preguntarte cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste emprender este camino y bueno, pues eso. Pues mi vida ahora, tengo mucha más responsabilidad. Es algo que igual no piensas en su momento. Cuando emprendes, al final tu negocio siempre está en la cabeza. Y esto es algo que me pasa. Pero también no solo tengo mucha más responsabilidad, tengo la libertad, una libertad infinita con todo lo que implica.
tengo la libertad de poder recoger a mis niños cada día si quiero, de poder irme un miércoles por la mañana a navegar con un cliente si quiero o si puedo. Tengo la libertad de organizarme yo como me dé la gana. Esto implica que a veces hay que trabajar a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Pues bueno, yo lo hago así porque sé que puedo asumirlo. Tengo la libertad de, si un cliente no me aporta, de poder decirle, mira, no quiero seguir trabajando contigo. ¿Qué empleado puede decirle a su jefe, mira, no me gustas, vete por ahí? Entonces, eso es una libertad infinita con una responsabilidad infinita. Saber que al final todo depende de ti. Para mí has dicho una palabra clave, que es tengo responsabilidad. Pienso que cuando emprendes o cuando cuando dejas de lado la opción o el punto de vista de la víctima, es cuando tu vida empieza a avanzar. Entonces, una de las formas de empezar a avanzar es pues emprendiendo, es dejando tu trabajo convencional, que te hace estar en ese punto de vista de ser una víctima, de la culpa es de tal, no puedo hacer esto porque tengo esto. No. Entonces, cuando pasas la mentalidad de, pues eso, de víctima a ser responsable de tu vida, ¿vale? Es cuando empiezas ese emprendimiento y me parece muy guay porque es una forma de que las personas al final se den cuenta de que, pues eso, que toda la gente que quiera emprender, que sea consciente de que lo primero que hay que cambiar, ¿vale? Por lo menos para mí, es ese de estar en ese estado de víctima, ¿vale? Nos enseñan un poco a estar en ese estado de víctima. Y cuando sí que es verdad que sales de tu zona de confort, cuando empiezas a ver que toda es tu responsabilidad y o mueves o nada, ¿vale? Pero es lo que tú dices, es muy bonito y acabas teniendo esa libertad que tú dices de cualquier cosa. O sea, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de decisión, libertad de levantarte un día a las 5 y otro día a las 9. Bueno, yo en este caso no, porque mis hijos van al cole sí o sí, pero bueno, pero levantarte a la hora que quieras, ¿vale? Y entonces, desde que empezaste hasta ahora, en el proceso que has tenido, ¿cuándo empezaste a ver frutos de todo el trabajo que estabas haciendo? ¿Frutos financieros o frutos? ¿Qué tipo de frutos? O sea, De todo un poco, o sea, a nivel, todo el esfuerzo que tú estabas haciendo, ¿vale? A nivel clientes, a nivel económico, ¿vale? ¿Cuándo empezaste tú a ver que tu trabajo empezaba a cobrar sentido y empezaba a recibir todo eso que tú estabas buscando? pues, a ver, yo empecé a tener clientes. Bueno, tuve que hacer un par de reajustes. Empecé con una compañera, luego me puse yo por mi cuenta. Cuando me puse yo por mi cuenta, ya enseguida empecé a tener el primero, el segundo cliente, pero era como que iba todo un poco al ralentí. Entonces, yo creo que realmente el cambio sustancial fue esta primavera pasada, a partir de abril, mayo, que ya llevaba unos meses, ya me empieza a conocer la gente, ya vas por el puerto y te conocen, ya te recomiendan. Entonces, ha sido, yo creo que un año o así de, bueno, de ir tirando, pero de ir muy a cámara lenta. Y luego también, pues en primavera tuve la suerte de conocer a una persona que me ha ayudado mucho. Entonces, ahí yo creo que es cuando fue realmente un cambio importante. Participé en un proyecto súper chulo, en un proyecto subvencionado. Entonces, eso, yo creo que hay un año que estás un poco aterrizando a ver qué pasa, sobreviviendo un poco como puedes, y una vez pasas el año ya, al menos en mi caso ya, bueno, sigo sin facturar aún lo que yo quisiera, la libertad financiera la tengo relativa, pero no he tenido que volver a trabajar. Entonces, de momento esto me da para vivir, y me da para vivir desde hace ya, no sé, casi 2 años ya, un año y pico. Entonces, bueno, estoy muy contenta en eso. Bueno, pues demuestra que pues aún con las cabezas, las malas pasadas,
el querer parar pero continuar, pues al final en un año has conseguido, a lo mejor no lo que acabas de decir, no la facturación que desearías, pero que tampoco ahora mismo estás en una situación de querer seguir adelante y no estar agobiada de querer parar porque no llegas. Entonces eso demuestra pues la constancia, el querer seguir. Y entonces, hablando de esto, acabas de decir que ya vas por el puerto, que ya te recomiendan, que ya te conocen. Entonces, eh, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en este camino eh, en estos 2 años? Para ti, ¿qué es lo que más recuerdas ahora mismo que te saque una sonrisa amplia? Mira, cosas bonitas me han pasado muchas, por suerte. He conocido, bueno, para mí la cosa más bonita ha sido la gente que he conocido en el camino, ya sea compañeras, clientes. Tengo clientes de verdad con una calidad humana que es espectacular. Bueno, colaboradores, o sea, la gente que he conocido para mí es el mayor regalo. Pero dentro de esto, hoy me han invitado a Lanzarote, a estarme allí con uno de mis clientes, a estar en su barco, a estarme unos días allí. Es como, de verdad, no me puedo creer que esto esté pasando, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más bonito, el acompañamiento que te llevas si sales de tu cuevecita, de estar ahí con tu ordenador haciendo la ratita tú sola y te mueves un poco y hablas con la gente. Qué bonito es que, pues eso, ver que en todo, o sea, al final, en el emprendimiento de normal siempre hablan la gente, pues eso, o sea, al final este podcast lo hacemos para eso, porque hay mucha gente que tiene miedo, porque el emprendimiento está como, no mal visto, pero es como que es mucha faena, como que estás muy solo, como, sí, vale, todo eso puede pasar, pero hacer lo que a ti te gusta a cambio de crear relaciones tan maravillosas y tan increíbles como lo que tú estás diciendo, para mí no tiene precio. Para mí al final lo que te llevas cuando te vas al otro lado son las relaciones. Entonces, para mí no hay nada más maravilloso que eso, que crear relaciones con personas y sí, en el trabajo por cuenta ajena lo puedes hacer, pero al final cuando tienes un tú a tú con un cliente o con una persona que al final está dejando en sus manos, o sea, en tus manos su empresa, por ejemplo, ¿vale? En este caso de ti, su publicidad. O sea, al final, hoy en día la publicidad es lo que vende. Entonces, que una persona deje en manos de alguien la publicidad de su empresa, al final está dejando en sus manos su empresa. Entonces, que una persona confíe en ti para eso, dice mucho de la persona, o sea, y al final es eso, creas vínculos muy bonitos, incluso amistades que nunca sabías que ibas a tener y las acabas creando, ya sea clientes, ya sea formando equipo, ya sea con colaboraciones. Entonces, o sea, viendo todo esto que has vivido, si tuvieras que volver a empezar a emprender, ¿qué le dirías a tu yo de antes? Esa persona que empezó con miedo, con o lo hago o no lo hago, o vuelvo o no vuelvo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Yo esto lo he pensado siempre, o sea, hace tiempo que lo pienso, que ojalá alguien, o sea, ojalá pudiera hablar con mi yo de antes. Aparte de mi yo que va a emprender, yo le diría a mi yo de 18 años que vale, que la carrera está muy bien y que todo el rollo, pero que se centre en realmente en buscar un negocio y en emprender, porque en mi caso al menos siento que no, que siempre estaba fuera de lugar en una empresa. Por cómo soy, siempre me sentía un poco como pez en el agua. Entonces, por una parte le diría esto y por la otra parte le diría a alguien que va a emprender o a mí yo que va a emprender, que es muy difícil, o sea, que eso no hay que romantizarlo, que realmente es muy difícil, pero que es muy bonito, que vale mucho la pena, que te llevas un montón de cosas y que al final la vas a cagar, vas a cometer 30.000 errores, bueno, asumes tu responsabilidad, aprendes y es que aprendes infinito, no paras de aprender nunca. Y esto, aparte de la gente, es una de las cosas que más me gusta, poder aprender de todo. O sea, es fantástico.
Me encanta, Celia. Yo te conozco, pues eso, hace aproximadamente, pues, no sé, 1 año y medio, puede ser, o un poco más, no sé muy bien. Eh, Habíamos hablado, pues, porque tenemos, pues eso, nuestro grupo de apoyo del máster que hemos compartido. Eh, pero hablar así del tú a tú, como estamos lejos también, lógicamente, pues no había hablado tanto contigo, aparte de pues los típicos WhatsApp de qué tal, cómo va, y oye, tengo esta duda y tal. Pero esta entrevista me está encantando. Creo que eres una persona súper consciente de todo y que tienes las cosas muy claras. Y bueno, pues después de esta entrevista queremos preguntarte en qué consiste tu emprendimiento, preséntate y cómo impactas en la vida de los demás. Pues mi emprendimiento, bueno, yo me dedico a la publicidad, al marketing digital y decidí enfocarme en el sector náutico porque vi que había como una demanda y que realmente no había prácticamente oferta. A mí es algo que me gusta muchísimo, entonces me especialicé un poco en esto, un poco a contracorriente de lo que decían las mentoras del máster en ese momento. Pero bueno, me dedico a hacer publicidad para negocios náuticos, especialmente academias, clubs de navegación y cosas así. Entonces, bueno, tengo ya algún cliente desde hace muchísimo tiempo. Uno de mis clientes, de hecho, empezó el club de navegación desde cero, no existía y fue gracias a empezar a trabajar juntos que el club de navegación ya funciona. Entonces, estoy súper contenta por eso. Y yo lo que hago es un poco, bueno, aparte de la publicidad digital, asesoro un poco en comunicación y en otros temas relacionados al sector náutico. El tema del sector náutico es que es muy específico, es muy concreto, tiene una estacionalidad muy marcada, entonces tienes que adaptarte mucho a esto, a que la mayoría de negocios trabajan de marzo a septiembre, que la temporada baja están un poco al ralentí, no saben muy bien cómo hacerlo, luego la temporada baja alta pasa súper rápido, es como que de un año para otro no, bueno, que necesitan bastante ayuda y esto es un poco lo que hago. Pues ya sabéis lo que hace Celia, así que si alguien está interesado primero en emprender de lo que hace ella, ya sabéis que hay salida. Y nada, oye, si alguna persona que tiene algún club náutico, algún barco o algo, le apetece contactar con ella, el día que colgamos el capítulo, aquí debajo, ¿vale? Pondremos el enlace de ella, la web de ella y sus redes sociales, para que quien quiera, pues le eche un vistazo, quiera contactar con ella o lo que sea. Yo especialmente te quiero dar las gracias, primero por aceptar la entrevista y segundo porque gracias a ella hacer publicidad estamos colaborando en mi proyecto personal. Ya sabéis que me pasó lo de Galadriel, ya lo dijimos en el último capítulo, en el penúltimo, y surgió un proyecto muy bonito, personal, y gracias a ella ha sido posible. Entonces, es una bellísima persona, de verdad, lo da todo por su trabajo y porque todo salga bonito y con luz. Es un ser de luz, así que muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos entrevistarte y por hacer esta entrevista tan bonita, de verdad. Muchas gracias a vosotras, la verdad, ha sido muy bonito, me ha gustado muchísimo y Ana Belén, yo ya lo sabes, pero te quiero mucho. Y admiro de verdad cómo lo estás gestionando todo y la fuerza, la ilusión, la luz que tienes tú. Es realmente súper bonito. Y ya, Mati, no te conozco tanto, pero también te quiero mucho. Bueno, pero estamos siempre en contacto y bueno, pues eso, agradecerte que hayas aceptado estar en nuestro espacio. Me ha encantado entrevistarte. Se ve que eres una mujer fuerte y pues eso, que tienes las cosas muy claras, así que la vida te va a sonreír y ya tendrás más clientes porque creo que eres una mujer maravillosa y que te esfuerzas por conseguir lo que quieres y te mereces que llegue eso que quieres.
Y bueno, pues la despedida final para vosotros que nos acompañáis cada martes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por oírnos, gracias por acompañarnos. En este nuevo episodio de Despertar Emprendedor, pues como habéis visto, hemos tenido una mujer valiente y que tiene las cosas muy claras y responsable. Me ha encantado siempre la palabra responsable. Y bueno, pues recuerda que nunca es tarde para empezar y que nunca estás solo cuando decides caminar con propósito. Gracias a todos, que tengáis un buen día y si queréis seguir viendo capítulos de emprendedores, ya sabéis, suscribiros, le dais al me gusta y un besazo y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo, familia. Chao. Chao.